Hola. Vamos a entrar directos en materia con uno de los temas más candentes de nuestra era. Hoy desglosamos la tesis central de Jason Hickel en su aclamadísimo libro Less is More o Menos es Más. Este es un viaje intelectual fascinante que va a la raíz, a los verdaderos cimientos de la actual crisis ecológica. En lugar de quedarnos solo en los síntomas de siempre, este análisis profundiza en los argumentos de la obra sobre por qué la economía global nos exige un crecimiento constante, y explora el concepto del decrecimiento. Pero ojo, no como un paso atrás o una renuncia, sino como una alternativa estructurada y muy pensada. Es un recorrido diseñado para quienes buscan entender de verdad esos engranajes invisibles que mueven el mundo moderno. Nuestra ruta de hoy tiene 6 paradas rápidas: la emergencia ecológica, el imperativo del crecimiento interminable, los orígenes ocultos del capitalismo, la creación de la escasez artificial, entendiendo el decrecimiento y terminaremos con una nueva forma de ser. ¡Vamos a ello! Punto número 1. La emergencia ecológica. Para plantear soluciones reales, el libro nos pide mirar de frente al colapso actual. Y no como un concepto abstracto, sino como algo que literalmente está pasando ahí fuera. Hickel utiliza un recuerdo muy personal y, la verdad, bastante impactante. Cuenta cómo en su infancia, en el sur de África durante los años 80, era súper normal tener que limpiar el frontal del coche después de un viaje porque acababa cubierto de decenas de mariposas, polillas y escarabajos. Había una abundancia brutal en la naturaleza. Pero, ¿y hoy? Hoy en día, en esas mismas regiones, los parabrisas quedan inquietantemente limpios después de recorrer cientos de kilómetros. Es una imagen potentísima que nos conecta emocionalmente con la desaparición silenciosa de la vida en nuestros ecosistemas. Y claro, los datos científicos respaldan esta anécdota, y son demoledores. Hablamos de una caída del 75% en las poblaciones de insectos voladores en reservas naturales de Alemania en apenas 25 años, principalmente por el uso agrícola y los químicos. Y la cosa va más. En Puerto Rico, en la selva protegida del Yunque, la caída llega hasta el 98% por culpa del aumento de las temperaturas. Como advierte el autor, los insectos son la base de los ecosistemas. Son ese clásico canario en la mina de carbón que nos avisa de que toda la red alimentaria está en grave peligro. Pero el impacto no se queda solo en los insectos. Llegamos a una cifra que realmente pone los pelos de punta. Según un informe exhaustivo de las Naciones Unidas que cita la obra, desde 1970 el número total de aves, mamíferos, reptiles y anfibios a nivel mundial se ha reducido a la mitad, un 50%. El libro subraya que no estamos hablando de una crisis que podría pasar en el futuro. Ya estamos inmersos de lleno en la sexta extinción masiva de la historia del planeta y la primera causada directamente por la actividad económica. Viendo este panorama ecológico, la obra nos lanza una pregunta absolutamente central. Si llevamos décadas conociendo estos datos, escuchando las alarmas de los científicos y celebrando cumbres climáticas, ¿por qué somos incapaces de cambiar el rumbo? Pues bien, Hickel propone que la respuesta no es solo la falta de voluntad política, sino que el problema reside en el mismísimo corazón de nuestro sistema económico. Y esto nos lleva al punto 2, el imperativo del crecimiento interminable. Aquí viene un concepto clave del libro: separar dos cosas que normalmente metemos en el mismo saco sin pensarlo. Por un lado, tenemos los mercados. Los mercados y el comercio llevan existiendo miles de años en un montón de culturas diferentes y pueden funcionar perfectamente en equilibrio con la naturaleza, simplemente cubriendo necesidades. Pero por otro lado, el autor define el capitalismo como un sistema muy específico, de apenas 500 años de antigüedad, que tiene un único objetivo innegociable: el crecimiento perpetuo y exponencial. Es decir, a diferencia de un mercado tradicional, se argumenta que la lógica de este sistema nos obliga constantemente a extraer más recursos, producir más y consumir más, sin parar. Fijaos en esta analogía tan contundente que utiliza el texto. Cuando el crecimiento no se detiene, cuando las células siguen replicándose solo por replicarse, es por un error de codificación, como ocurre con el cáncer. Pensemos en ello. En la naturaleza, todo crecimiento tiene un límite madurativo, llega a un punto y se estabiliza. Pero el imperativo de nuestra economía exige que el Producto Interior Bruto global crezca como mínimo entre un 2 y un 3% cada año, de manera exponencial. Al estar la economía atada materialmente al uso de energía y recursos, esta curva de crecimiento infinito dentro de un planeta finito ejerce una presión que está asfixiando a los ecosistemas vivos. Pasamos al tercer bloque, los orígenes ocultos del capitalismo. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, Hickel nos propone un viaje en el tiempo al registro histórico. Normalmente damos por hecho que el capitalismo surgió de forma natural para sacarnos de la miseria del feudalismo, ¿verdad? Bueno, pues el libro argumenta exactamente lo contrario. Resulta que en el siglo XIV hubo unas rebeliones campesinas masivas que lograron derribar gran parte de ese orden feudal en Europa. Luego, tras la peste negra de 1347, faltaba muchísima mano de obra.
¿Y qué pasó? Pues que en el siglo XV los salarios se dispararon, los trabajadores consiguieron jornadas más cortas y un acceso directo a la tierra. Hasta los bosques europeos empezaron a regenerarse. Fue una época de enorme autonomía. Según la obra, el capitalismo no surgió en el siglo XVI como una evolución pacífica, sino como una reacción implacable de las élites para recuperar el control y revertir los logros de esa revolución popular. Lo que enlaza directamente con el cuarto punto, la creación de la escasez artificial. El contraste que expone el libro aquí es fascinante. Durante esa época, que algunos llaman la edad de oro del proletariado, la gente disfrutaba de altos ingresos y gestionaba la naturaleza de forma comunitaria. Pero claro, el autor señala que esto provocaba una crisis para las élites porque la riqueza estaba demasiado repartida y no podían acumular capital. La solución, el llamado movimiento de cercamiento. Básicamente se privatizaron masivamente las tierras comunales y se expulsó a millones de campesinos de los recursos que garantizaban su supervivencia. El texto relata un paso forzado de una economía de autosuficiencia a un estado de desposesión total, provocando una caída dramática en la esperanza de vida, simplemente fabricando escasez donde antes no la había. Y lo más sorprendente es que esto no fue un accidente. La obra documenta que fue una táctica totalmente deliberada. Históricamente, los primeros capitalistas veían la pobreza como una herramienta absolutamente necesaria. Los terratenientes se quejaban por escrito de que el acceso a los recursos hacía a los campesinos demasiado independientes o insolentes. Pensadores de la época, como Arthur Young en 1771 o el reverendo Townsend, argumentaron abiertamente que había que mantener a las clases bajas empobrecidas y con hambre para asegurar una mano de obra dócil y barata para el crecimiento industrial. El libro muestra cómo se asumió institucionalmente que la miseria era literalmente el motor indispensable del progreso económico. Entramos en la quinta sección, entendiendo el decrecimiento. Llegados a este punto, la obra desmonta algo de lo que oímos hablar casi a diario, el famoso mito del crecimiento verde. Existe la creencia generalizada de que la tecnología y las energías limpias nos van a permitir seguir creciendo sin cargarnos la biosfera. Pero la evidencia que analiza el libro es clara. Dentro de un sistema obsesionado con el crecimiento, la eficiencia tecnológica no se usa para reducir nuestra huella ecológica. Todo lo contrario. La energía y los recursos que se ahorran al ser más eficientes tienden a reinvertirse inmediatamente para expandir la producción a una escala todavía mayor. La conclusión del texto es que la tecnología es maravillosa, pero por sí sola no basta sin un cambio radical en nuestro paradigma económico. Vale, entonces, ¿cómo se traduce esto del decrecimiento en políticas prácticas según el libro? Pues se trata de una reducción planificada y lógica en el uso de materiales y energía. Hablamos de cosas muy prácticas. Eliminar los combustibles fósiles y la obsolescencia programada, es decir, dejar de fabricar aparatos diseñados para romperse a los 2 años. Y si necesitamos producir menos, el texto propone acortar la semana laboral para asegurar que todo el mundo mantenga su empleo y mejore su calidad de vida. También sugiere distribuir la riqueza global de manera más equitativa e invertir a fondo en bienes públicos que de verdad aportan bienestar, como la sanidad y la educación. El autor insiste mucho en esto. El decrecimiento no significa entrar en una recesión, sino transitar hacia una economía que busca satisfacer las necesidades humanas y ecológicas en vez de priorizar la acumulación sin freno. Y llegamos a nuestra última parada. Sección 6. Una nueva forma de ser. Para que todo este gran rediseño económico funcione, el autor nos explica que hace falta un cambio filosófico profundo. Fijaos en esta estupenda cita de Wendell Berry que enmarca el mensaje ético del libro. La única pregunta que tenemos derecho a hacer es, ¿cuál es la acción correcta? ¿Qué requiere esta tierra de nosotros si queremos seguir viviendo en ella? Esta reflexión se utiliza en el texto como un ancla para invitarnos a replantear esa obsesión constante por el beneficio a corto plazo, recordándonos nuestra responsabilidad más fundamental hacia el planeta que nos sostiene. Y aquí entramos en el corazón de esa transformación filosófica, comparando dos formas diametralmente opuestas de ver nuestra existencia. La obra explica que nuestro sistema actual se apoya predominantemente en una ontología dualista. Esto significa que nos vemos como seres separados de la naturaleza y superiores a ella. Vemos el mundo natural como una simple máquina de donde extraer cosas. Frente a esto se destaca la ontología animista. Esta visión, presente durante la mayor parte de nuestra historia y en muchísimas culturas indígenas, reconoce que estamos profundamente interconectados. Desde esta perspectiva, los bosques, los ríos y los animales son vistos como parte de nuestra familia extendida. Es una relación que se basa en el respeto, la reciprocidad y el equilibrio. Para ir cerrando este análisis, el texto nos deja con una reflexión final absolutamente brillante. Si resulta que nuestra visión extractivista del mundo y nuestras estructuras económicas de escasez no son leyes inmutables de la naturaleza, sino sistemas que se inventaron hace apenas unos pocos siglos, ¿acaso no tenemos la capacidad colectiva de reimaginar y transformar nuestra sociedad una vez más?
¿Podemos diseñar un modelo que asegure la supervivencia y el florecimiento de todas las formas de vida? Es una invitación magnífica para explorar nuevas alternativas políticas y económicas. Esperamos que este recorrido haya aportado mucha claridad sobre las potentes ideas de Less is More. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo análisis.